Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mira del Hacker, Objetivo Ciberseguridad, un podcast de Crónica Global con la colaboración del Banco Sabadell. Hoy nos vuelve a acompañar Javier Benito de Boseller Abogados, que tras más de 10 años de experiencia en el sector, nos viene a hablar de estafas relacionadas con criptomonedas. Bienvenido de nuevo, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el podcast de Crónica Global y Banco Sabadell. Hoy nos vienes a hablar de criptomonedas, de estafas relacionadas con criptomonedas, porque me han chivado que ya te has encontrado con algún caso relacionado con esta moneda digital. En primer lugar, queríamos saber cómo han evolucionado las estafas con criptomonedas en los últimos años. Es decir, es algo muy novedoso, es algo que muchos ni siquiera sabemos identificar porque es totalmente intangible, por lo tanto, todavía nos cuesta imaginar mucho más cómo son las estafas en relación con estos monederos digitales. Efectivamente, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Y en respuesta a tu pregunta, efectivamente, la criptomoneda es un arma de doble filo. Al final, esta parte positiva que tiene, esta parte de anonimato, esta parte que tiene que esté un poco fuera del marco legal o el curso legal de la moneda, tiene su parte negativa, evidentemente, que es que cuando los delincuentes se han profesionalizado y se han enfocado muchísimo ahí, porque se mueve mucho dinero, porque es un estadio un poco, bueno, es una esfera un poco novedosa, donde la gente no tiene la formación, no tiene los recursos, no tiene la capacidad de saber dónde se está metiendo. Estamos todos un poquito a ensayo y error, que se puede decir. Y se aprovechan de ello, evidentemente se aprovechan de ello, y sobre todo también se aprovechan de una falta de regulación, de normativa, de perseguibilidad por parte de la investigación. Entonces, claro, estamos en un punto en el que estamos un poquito vulnerables de cara a todo esto. Por lo tanto, si a veces ya somos inocentes a la hora de clicar a un enlace que nos deriva a una estafa relacionado con marcas que son muy habituales y que estas propias marcas nos dicen cuidado porque no somos nosotros, claro, cuando estamos hablando de algo tan novedoso, imagino que todavía somos más inocentes, todavía tenemos menos conocimiento. Por lo tanto, es precisamente eso lo que hace especial este tipo de estafas, porque se mueve mucho dinero, porque somos más vulnerables. Cuéntanos. No deja de ser lo mismo que ha pasado con todas las estafas desde que el mundo es mundo. Al final es la promesa de un rédito rápido, una pequeña inversión con gran retorno, facilidad, creerte que eres más listo que los demás y al final luego verte en el problema. ¿Qué pasa? La criptomoneda además ha cobrado auge porque nadie está diciendo que las criptomonedas son una estafa en sí. Se han generado estafas a través de la criptomoneda, pero la criptomoneda es una invención que pues unos chicos en un momento dado generaron este tipo de valor informático y que evidentemente hay gente que ha conseguido hacer dinero con ello. Pero claro, ahí está, con el momento en el que, claro, esto es un boca a oreja, que las personas dicen, oye, pues yo tengo un amigo o yo mismo he conseguido comprar una moneda secundaria que no es el Bitcoin, pero es la que sea, pues Luna, lo que fuere, y él la ha conseguido vender y he hecho este dinero y lo ven y dicen, ostras, pues me lo creo. Y de repente, claro, se quieren meter sin la información, sin el conocimiento, sin la capacidad rápido en algún blockchain para poder comprar, vender, etcétera, sin los recursos, y ahí es donde se aprovecha el delincuente. En capítulos anteriores, Javier nos comentaba la dificultad que tienen los abogados a la hora de acusar en juicios relacionados con la ciberdelincuencia. Ahora, hoy en concreto, nos habla de las criptomonedas, por lo tanto, estos retos imagino que son los mismos o incluso mayores que lo que nos contabas en capítulos anteriores. ¿Qué desafíos enfrentáis los abogados a la hora de acusar en estafas relacionadas con las criptomonedas? Porque comentabas, las criptomonedas como tal son legales, son intangibles, son complicadas de entender, pero claro, se han especializado los delincuentes en crear estafas relacionadas con este tipo de monedas. Cuéntame, ¿cuáles son los retos ahora de los abogados en este sentido? Vale, lo primero, interpretar la normativa que gira en torno a la criptomoneda, porque falta regularización sobre ella. Evidentemente no son ni legales ni ilegales, están en un prisma legal, por decirlo de alguna manera, en el que
Evidentemente hay gente que la está utilizando con fines pues orgánicos, legales, bondadosos, por decirlo de alguna manera, y luego hay gente que la está utilizando como vehículo pues para trasladar dinero de una forma ilegal, para compra y venta de armas, como para financiar proyectos que no deberían, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que partir de esta base. Una vez llegados a este punto, lo que tenemos que evidentemente focalizar es: ¿qué pasa? La criptomoneda mueve mucho dinero. La criptomoneda tiene la capacidad de ser un método de pago o una forma de concentrar riqueza que todavía no está regularizada y que evidentemente eso ha hecho saltar las alarmas de los delincuentes. ¿Qué es lo bueno de la criptomoneda? Como te comentaba, pues que evidentemente tienes la posibilidad de un gran anonimato a la hora de tener tú esa contabilidad, no en B, sino contabilidad informática, que te permite ese anonimato y que te permite, pues, dentro de cabe, desarrollarte aparte del curso legal. Dicho esto, ese anonimato es la cara de la otra moneda, que al final ese anonimato claro. lo que te hace es que luego sea muy complicado de trazar con quién has hecho una operación, quién es la persona que está detrás de ese blockchain donde tú estás comprando y vendiendo, dónde se soporta ese dinero, quién, claro, ahí Protege está. y ampara a Exacto. los estafadores, a los ciberdelincuentes que se aprovechan precisamente del anonimato que da la pantalla, ¿no? Del anonimato que te da la red e Internet. Me consta que te has encontrado con algunos casos de estafas, incluso robo de criptomonedas. ¿Nos podrías poner un ejemplo para entender un poco la magnitud de estos delitos? Os voy a poner dos ejemplos. Tuve uno hace cuestión de un año más o menos aproximadamente, sin resolver, ya hago un poco de spoiler, en el que efectivamente, bueno, este era un médico reputado que quiso, evidentemente, con lo que os he comentado, un boca a oreja, un compañero, etcétera, etcétera, quiso meterse los primeros pinitos en la criptomoneda y efectivamente no era tal, el exchange no existía. No salió bien. Hizo desplazamiento patrimonial, aparte de una cantidad importante, 60.000, y después subieron hasta los 120.000. Trató de buscar el retorno, la devolución, la venta de esta criptomoneda que no era ni Bitcoin, no recuerdo exactamente cuál era, pero efectivamente nunca existió ese retorno. Además, ya lo hacen bien los delincuentes, con una vez que ya te han captado con una pequeña parte, la intención de que te lo devuelvan hace que metas más y metas más e inviertas más, y al final es cuando ya estás en el aborigen del problema. ¿Qué pasa? Por otro lado, otro de los temas que también tuvimos con criptomoneda fue que ya directamente esta criptomoneda también tiene la posibilidad de no guardarse directamente encriptada o en lo que es el mundo informático, sino tú extraerla con un pendrive, y que se llama, pues, es una especie como de monedero que tú tienes, donde tú tienes tu criptomoneda, y esto el delincuente también lo sabe que existe. Entraron directamente en la propiedad buscando ni las joyas, ni los televisores, ni nada de nada, porque realmente con un solo USB se estaban llevando casi 130.000 euros. Es muy fácil de transportar ese USB, es muy fácil que desaparezca, es muy fácil de que se pierda la pista. Claro. Y incluso es más, de cierta manera hay veces que la persona que ha sufrido este tipo de delito incluso se plantea si lo tiene que denunciar o no. Obvio que lo tiene que denunciar, pero dice, ¿y yo de dónde digo que ha sacado este dinero? ¿De dónde digo que ha aparecido? También se aprovechan un poco eso el delincuente. Claro, entonces estamos ante ciberdelitos y delitos analógicos, por decirlo de algún modo, pero que lo que buscan es sustraer estas criptomonedas que están en la nube, que están en la red y que no son tangibles. Claro, si nos centramos un poco en los primeros, en estas estafas, ¿no? En esa ingeniería social que te hace que tú que inviertas parte de tu patrimonio y luego no recibas nada a cambio, que es el origen, ¿no?, de todas las ciberestafas. ¿Existen algunas señales de alerta que has detectado como abogado, hablando con las víctimas, ¿no?, con tus clientes, que quieras trasladar para que nadie cometa los mismos errores, ¿no? Sí, al final no dista mucho de las mismas alertas que te tienen que saltar cuando te hacen algún tipo de ofrecimiento de negocio, donde ves que todo es muy bonito, donde ves que vas a recuperar muy rápido el dinero, donde ves que por una pequeña inversión ganas mucho. Son estas las alertas, ni más ni menos. Es cuando de repente desde un mailing masivo te llega una moneda nueva que se va a crear y que, como todavía no está creada pero necesita el apoyo de muchas personas, con una pequeña inversión vas a recuperar muchísimo porque es una moneda que va a crecer mucho. Esos son las red flags que tú tienes que ver rápido, porque evidentemente no funciona así.
El tema es no creerse nunca más listo que los demás. Ese es el tema. Estudiar un poquito, siempre buscar pues, zonas o blockchains que ya estén bastante consolidados, que tengan buena reputación, hacer un poquito de investigación, intentar siempre buscar un poco las ratios que tenga. Es un poco informarse sobre todo, porque cuando te haces el aventurero es cuando caes en este tipo de trampas. Lo comentabas, falta regulación porque estamos en un marco alegal, por lo tanto, aquí hay mucho trabajo por parte de los gobiernos y de las instituciones financieras para crear marcos regulatorios, para combatir las estafas y también para regular las criptomonedas como tal. Aquí el legislador es el que tiene que decidir un poco entre la protección del individuo, de ese inversor de criptomoneda, el acceder un poco a esta esfera que románticamente hablando era tan privada de la criptomoneda, donde el legislador no podía entrar y esa es la parte romántica que tiene la criptomoneda. Evidentemente se tiene que poner las pilas y trabajar un poquito en regularizar, pero ya no a nivel estatal, a nivel supranacional, dado que nos encontramos con lo mismo. O sea, si España regula de una manera, Francia de otra, Portugal de otra, y luego no hay colaboración entre nosotros, es que tampoco se va a poder hacer nada. O sea, ya el delincuente va a saber perfectamente que se va a Malta y desde ahí puede hacer lo que quiera. Ahí está el tema. Entonces, aquí es un trabajo importante que se tiene que hacer desde arriba del todo. Claro, y los retos que luego la falta de legislación es la que vosotros tenéis que esquivar, tenéis que intentar encajar todas las pocas piezas que existen para poder dar o para poder ofrecer un buen servicio a las víctimas y preparar una buena acusación. Sí, yo me he visto en procedimientos en los que cuando tú quieres subsumir unos hechos en un tipo penal, el tipo penal no existe. O sea, el Código Penal todavía no lo ha introducido como delito. Entonces, es tan novedoso, es tan nuevo que ni siquiera existe un delito o una palabra que pueda englobar el delito que se ha cometido, ¿no? Valga la redundancia. Tienes que, por la figura de la analogía, como dito analógico, que te sirva para dar respuesta, porque fíjese, al final no deja de ser una estafa. La misma estafa que se comete por teléfono, ahora es una estafa que se hace mediante un blockchain, que por internet, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que pues como que inventarte un poco para que te compren tu historia, porque si no, es que no existe realmente todavía. Ese es el problema. Javier, muchísimas gracias por tu explicación. Ha quedado claro que las criptomonedas son todo un reto para las organizaciones internacionales que regulan, para la Unión Europea y en contra también para los abogados que os veis, yo creo que cada vez más a menudo con casos relacionados con este tipo de estafas. Muchísimas gracias a todo y cuidado con vuestras inversiones en criptomonedas. Hasta el próximo capítulo de La Mira del Hacker. Objetivo, ciberseguridad.